Muy buenas tardes. Realmente contentos de estar de nuevo con ustedes, Fausto Amador Arrieta, Mimi Prado. Hemos estado haciendo una serie de programas sobre América Latina. En realidad hemos hablado de América Latina, sus problemas históricos, sus problemas enormes de desarrollo e iniquidad y estos problemas, el futuro que les espera después del COVID-19, de esta pandemia. Una pandemia que agarra a la mayoría de los países latinoamericanos en mala posición. Y vimos que ese era el caso de Brasil, que era el caso de Ecuador, de Bolivia, de Perú, digamos, tanto Bolivia como Perú, más política que económicamente. Y algunos países económicamente bien, pero institucionalmente muy mal, como ya hemos hablado a lo largo de estos programas. Hoy vamos a brincar un poco del sur y vamos a ir al norte. ¿Por qué? Porque el momentum está en el norte, el momentum está en México, ¿verdad? Que está en una crisis política muy, muy grande y en una crisis económica muy grande, agravada por el coronavirus. Buenas tardes, Fausto. Muy buenas tardes, Mimi. Es un gusto estar de nuevo con vos y con todo tu auditorio. Ya es nuestro. Ya es nuestro, por lo menos, porque Sí. por lo menos ya varias semanas hemos estado conversando con ustedes. Esperamos divagar hoy, tanto como lo hicimos las otras veces, pero por lo menos en temas que sean interesantes. México es tremendo porque al mismo tiempo nos concentra en él y nos proyecta al mundo, ¿verdad? México es, bueno, de todos es conocida aquella frase de quién era, por cierto, Porfirio Díaz. No tengo idea de quién era, pero tiene que Era ver con como, el cielo y el infierno, que no, decía que decía, pobres los mexicanos pobre que México, están tan tan cerca, lejos de tan Dios. lejos de Dios y tan Tan cerca de los Estados Unidos. Exactamente. Bueno, es un poco México tan lejos de Dios, o sea, uno siente que ese país con esa enorme riqueza, con esa maravilla de historia, con esa diversidad cultural y creativa, inmersa en los problemas políticos más difíciles de manejar. En un programa dijimos, Fausto, que las cosas no se improvisan, que no podemos desarrollarnos como nórdicos porque a veces la historia va tan atrás trayendo, ¿verdad? Elementos que nos han construido para bien y para mal, que para aceptar que los países nórdicos son tan igualitarios y tan horizontales, hay que irse hasta los vikingos, que tenían características de esas en el tema de género, del desarrollo, del reparto de la riqueza. Características que uno ve en algunos países que los hacen diferentes, la historia de Costa Rica, de la colonia y de la del periodo indígena, comparado al de estos grandes imperios, ¿verdad? Que ya vimos, el Perú y ahora México. Imperios en la época precolombina, ¿verdad? Y tratando de mantener imperios después en la colonia. Es correcto. Realmente América Latina ha sido una gigantesca contradicción. Y como vos hablabas, nosotros teníamos imperios fantásticos, pero no habíamos logrado encontrar el hierro, no conocíamos la rueda y no teníamos escritura. O sea, una contradicción tremenda, Los mayas sí. Un altísimo grado de organización social sin instrumentos de desarrollo técnico decisivos para el desarrollo. Creo que México es glorioso. Podríamos lanzarnos a muchas partes, pero la historia de México es fantástica. Es decir, México es el primer país del mundo en poner en su constitución los derechos sociales, los derechos laborales. Es el primer país de toda América Latina que comprende el problema de la tierra y es el primero que entiende El la indigenismo. necesidad de la tierra para quien la trabaja.
Y, Es un país realmente en su revolución, es una revolución confusa, tremendamente confusa. ¿Por qué? Porque como vos decías bien y discutimos ampliamente la vez pasada, el tema de la reelección, el tema de la sucesión presidencial es un elemento básico en la cultura latinoamericana. Vos decías que se refería a la corrupción, es posible, sin duda alguna, vimos que tenía tres patas, pero México, la revolución nació en 1910 con un partido que se llamó el Partido Antireeleccionista. Y el gran libro de la Revolución Mexicana se llamó La sucesión presidencial. Fue Madero. No vamos a entrar ahí porque nunca terminamos. Pero un personaje maravillosamente hermoso, reivindicado ahora por el actual gobierno, la primera dama, y muy relacionado con nuestro país, porque un héroe nuestro fue uno de los asesores cercanos de Madero, Fernández Güell. Correcto, pero fíjate bien que ahí con Madero va la segunda parte. El hecho de que la Revolución Mexicana nace al mismo tiempo por demandas democráticas de la élite intelectual y de la clase dirigente mexicano, eso es simple, la sucesión presidencial, pero nace de las raíces de la insatisfacción social y eso no lo entiende Madero. Eso no lo entiende la élite y en el propio gobierno de Madero se van a levantar, va a haber varios levantamientos. Porque Madero representa a los burgueses formados además en Europa, europeizantes. Y la revolución sí, claro, se está dando en la base agraria con los campesinos, claro, pidiendo pero tierra. Es bien interesante porque la Revolución Mexicana nace como un fenómeno, llamémosle, casi podría yo decirle, tan moderno como la era digital. Madero dice, no recuerdo exactamente la fecha, pero escribe, hace un libro, un escrito, después de que se roban unas elecciones, hace un escrito que dice, a partir de las 10 de la mañana del 20 de noviembre de 1910, todo el pueblo de México se va a levantar en armas. Se levantaron en armas. O sea, nadie podía ver que un escrito así de sencillo iba realmente a tener el impacto que tuvo. Pero bueno, básicamente no entendió el problema social, no entendió el problema agrario. Y comenzó un periodo tremendo que en donde la lucha social produjo un tremendo retroceso en el sistema político. ¿Por qué? Porque en esas condiciones de revolución solo podían mandar los generales. Y era un general, el otro general, el otro general. Y fue llevando sucesivamente con generales a la presidencia hasta la llegada final, ya la institucionalidad de Lázaro Cárdenas. Cuando ya llega en algún momento, después de muchos tormentos, se logra grandes conquistas, la grandísima revolución agraria mexicana, que fue la primera del mundo, fue una revolución social anterior a la revolución bolchevique, logra institucionalizarse, se institucionaliza de una forma muy, muy extraña, pero lo que está tratando, entendeme, Mimi, desde 1910 hasta 1920 es palo tras palo, guerra tras guerra. Dicen que murieron más de 2 millones de mexicanos. Eso es enorme, pensando que no tenían los instrumentos de destrucción masiva que existen actualmente. O sea, era tiro a tiro y machetazo a machetazo. Y el problema con los Estados Unidos en medio de esa revolución, ¿verdad? Sí, comencemos ahí, cuando hablas de los Estados Unidos, comencemos que Madero, el golpe de Estado a Madero, se concierta en la embajada norteamericana. Se reúne
el general Huerta con el embajador americano y ahí deciden que hay que deponer a Madero y lo asesinan. O sea, ahí está en Estados Unidos, pero claro, saltemos un poquito. En algún momento se consolida de todo ese desorden. El pueblo mexicano está necesitando estabilidad y Lázaro Cárdenas logra darles estabilidad. Lázaro, creo que le decían el Tata, porque lo sentían como el papá de la revolución, el Tata Cárdenas, es una figura interesantísima, muy parecido a la figura de este uruguayo, el último presidente sencillo, que nos enriqueció en el gobierno, que dejó la presidencia y se fue a su casa y siguió trabajando. Lázaro Cárdenas siguió en México, humilde, trabajador, muy ligado al desarrollo de la educación. Este es Lázaro Cárdenas, una figura realmente ejemplar que logró la estabilidad a través de la institucionalización de lo que terminó siendo el Partido Institucional Mexicano. La palabra lo dice. Comenzó como Partido de la Revolución Mexicana, después Partido Revolucionario Mexicano, y finalmente lo que realmente fue es el institucionalizador de México. Y entonces el desarrollo de México se debe fundamentalmente a la institucionalización. Y en las venas traían la sucesión presidencial y habían desarrollado el tema social. Entonces, el Partido de la Institucionalidad Democrática es un partido que coopta a todos los sindicatos de México, de forma que los sindicatos se vuelven prácticamente parte del Estado, parte del partido. Tremendamente terminaron llamándose sindicatos charros. En determinado momento dejaron de tener toda representatividad obrera, se convirtieron en poderes en sí mismos, pero en fin, se institucionalizó. Pero esto es posterior, porque como bien lo decís, todo el inicio de la institucionalidad, de la formación, de la unión de fuerzas populares organizadas, las hace el PRI, digamos, con un gran desarrollo. Al no haber oposición, se da lo que se da siempre, ¿verdad? Poder absoluto, ¿verdad? Comienza a corromperse la institucionalidad, no solo por el robo, sino por la institucionalidad de las organizaciones que pertenecen al PRI. No, claro, el problema es que, como vos lo dijiste la vez pasada, el poder corrompe. Y entonces, cuando el sindicato comparte el poder, comparte la corrupción. O sea, aquí lo dicen los mexicanos, da y dame, come y comamos. Son frases típicas de la democratización de la corrupción. Entonces, están las organizaciones campesinas dentro del PRI, las organizaciones obreras dentro del PRI, cualquier tipo de organización dentro del PRI, o sea, ¿dónde se respira? Eso sí, como en la entraña misma de su ADN revolucionario está la sucesión presidencial, institucionalizan la sucesión presidencial, no democráticamente. Un presidente designa a su sucesor y, lógicamente, la condición es que no se vuelva a meter. Él se separa, él se quita. Y entonces, de una vez tras otra, el PRI gana, pero el presidente anterior designa a dedo a su sucesor. Es monárquico, ¿verdad? O sea, sin ser, por favor, monarquías, pero el sucesor es como si fuera el hijo que va a heredar el trono y el otro, una vez que lo deja, se retira, ¿verdad? Sí, en su forma sucesoria es monárquico, pero si nosotros nos ponemos a pensar, los padres incluso Jefferson, los padres de la democracia gringa, independencia y constitución de los Estados Unidos decían que ellos querían un rey electo. O sea, querían hacer una figura de fuerza ejecutiva, pero que fuera electo. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que el PRI asfixia
de una forma total todos los espacios de la organización cívica de la gente. Cualquier organización que quería progresar tenía que entrar al PRI, o el PRI la ahogaba y creaba otra que la sustituyera. Entonces no hay Igual con ningún las espacio. El PRI, organizaciones empresariales, e igual con la comunicación, igual que en las empresas. claro, tienen el Excelsior, tienen su periódico, ¿verdad? Aquí, hasta con el mismo nombre, alguien quiso hacer un prisito, incluso de prensa. Efectivamente, institucionalizan y abarcan todo. Entre las cosas que el PRI abarca es la organización del narcotráfico. También el narcotráfico tiene que negociar con el PRI para subsistir, y el PRI logra subsistir con el narcotráfico de una forma pacífica, es decir, repartiendo zonas, y en ese periodo se produce un periodo de ascenso del narcotráfico, llamémosle sin masacres, sin violencia. Hay un espacio violencia. para el negocio, no para la violencia, ni para... Exactamente. El narcotráfico es comprendido como un negocio. Se desarrolla. Hay ciertas limitaciones. Hay un desarrollo muy limitado del consumo de droga en la propia México, y básicamente el narcotráfico es el camino de la droga colombiana hacia los Estados Unidos. Y es lo que estás diciendo es muy interesante, porque en ese momento en que crece el narcotráfico en México, en que incluso aquí tuvimos capos, ¿cómo se llamaba? Caro Quintero, que Caro Quintero, cuando fue Quintero. apresado, le dijo al presidente de México: si usted me suelta, yo pago la deuda externa de México. Es decir, esa Así frase es. también es impresionante. Yo le pago al Estado la deuda externa, pero eso sí, libérenme. Pero en Es México muy había curioso, es matanzas. muy curioso porque en esa época, yo estaba allá en Costa Rica, y estaba muy vinculado con el movimiento de vivienda. Y en determinado momento nosotros hicimos una toma de tierras en Río Segundo. Y era En la madrugada sentimos esas sirenas, y dijimos, nos vienen a sacar. No nos venían a sacar, no era con nosotros, era con Carlos Quintero, que tenía una propiedad, había sido denunciada, lo iban a capturar. Te lo cuento como una anécdota han pasado. Ahora, esta Efectivamente, convivencia con el narcotráfico corrompe más al PRI, porque el narcotráfico compra y pone y quita presidentes, pero hace una diferencia muy grande del actuar del narcotráfico en México a cómo actúa en todo el resto de los países, ¿verdad? No se da el capo sangriento, ni las venganzas, ni las luchas enormes entre pandillas, ¿verdad? es correcto, se convierte en algo parecido a lo que es probablemente el narcotráfico actual de Colombia. Más como es el narcotráfico en Estados Unidos, porque claro, es decir, decimos que hablamos de narcotráfico aquí, pero no hablamos de narcotráfico en Estados Unidos. Y hay cómo se reparte, cómo se vende, cómo en los Estados Sí, Unidos, ¿verdad? sí. Ahí está, hay bancos, cómo la banca lava ese dinero. Y nunca sabemos de eso, o sea, eso pasa, sabemos del que la vende a nivel local, del barrio, ¿verdad? Como las Sí, pero viejitas, no sabemos del gran distribuidor, claro. esos no aparecen ni en la prensa, ni en los asesinatos, ni, ¿verdad? Es Así es. otra cultura. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso lo va descomponiendo internamente hasta que llega el periodo curioso del gobierno de Gortari, a ver cómo se llama, Salinas de Cortari. Salinas de Gortari. En el periodo de Salinas de Gortari escoge el siguiente, toma la decisión de escoger a su sucesor, y escoge a su sucesor
¿cómo se llamaba? Donoso, Doloso. Doloso. Y se lanza un discurso en la Plaza de la Revolución con una asistencia masiva. Hay que entender que Colosio, ¿verdad? Colosio había sido el que había introducido los nuevos programas de asistencia social, de intervención social del Estado, de transferencias. Lo que ahora conocemos, exacto, los bonos escolares de Costa Rica. Los bonos escolares, que son, más que bonos escolares, son bonos familiares. Exactamente. O sea, son bonos familiares, son una cosa mucho más amplia que el bono escolar, porque es a la familia que el papá tiene que buscar y el Estado le da un entrenamiento para que encuentre trabajo. El chiquito tiene que estar en la escuela. Y obviamente hay un seguimiento cercano y el programa tiene un fantástico éxito. Te quiero decir que medio de un nombre muy hermoso, pero no me acuerdo. O sea, el nombre era el nombre del programa y el nombre de esas transferencias, pero sí, ya es correcto, aparecerá. no me recuerdo. Ya aparecerá el nombre. En algún momento, claro. El punto es que tiene un enorme éxito. Yo quiero enseñarte que paralelo al desarrollo de Costa Rica, que también aquí se ha aplicado el programa de asistencia escolar, etc., en México ha ido sistemáticamente disminuyendo la desigualdad. No mucho, pero año tras año. Imagínate que hace 10 años estaban en el 52, actualmente están en el 37, 40, 42. O sea, ha bajado 10 puntos la desigualdad. Costa Rica, que es tan linda, está cada vez más desigual. O sea, se ha visto una correlación entre los programas sociales en México y la disminución de la desigualdad, contradictorio a Costa Rica, que cada vez gastamos más y cada vez somos más desiguales. Pero es que aquí ha crecido la desigualdad de manera diferente. Es decir, es correcto. A partir del aumento de los salarios que parte de los profesionales liberales, los maestros, hacia adelante, y los que trabajan en las empresas de exportación, eso es lo que crea la enorme desigualdad, no la acumulación de capital de los grandes ricos. Esos no han acumulado muchísimo más, ¿verdad? Están casi igual que estaban en el pasado. Crea sí, podremos hablar algún día de Costa Rica. Y una clase media muy privilegiada, la clase media altita, muy privilegiada en Costa Rica. Ahora, México tuvo además durante ese periodo de institucionalización políticas dirigidas al desarrollo de la empresa mexicana, no solamente al desarrollo de la empresa exportadora. Y eso hace toda una diferencia. Toda la diferencia. Y entonces, en el periodo de Salinas de Gortari, que se más o menos inicia de una forma muy tímida, Latinoamérica ha sido más agresivo, sobre todo Uruguay, pero va ese problema en el periodo de Salinas de Gortari, viene un elemento a interrumpir, yo diría de una forma estúpida, que me perdone la historia, a interrumpir esa cordialidad sistémica de México. Y eso es el Tratado de Libre Comercio. Pero resulta que Salinas de Gortari comienza a negociar el primer gran tratado de libre comercio con los Estados Unidos. El TLC, el nombre TLC se está refiriendo evidentemente a eso. La izquierda, ese tratado tocó una fibra errónea en México, la fibra nacionalista. Sintieron que era una cosa con los Estados Unidos y si es con Estados Unidos es malo. Sí. Si es con Estados Unidos es malo. Cuando vos demonizás algo, ya no puedes hacer nada con esa persona.
o con esa institución, o con eso, si vos lo volvés un demonio, todo lo que hace está Lo único mal. que se puede Entonces, hacer el es echarle TLC agua lo hace. bendita. Exactamente. El TLC, que va a ser un motor fantástico de desarrollo industrial en México, es demonizado. Y es una de las primeras grandes contradicciones que se producen. A esa contradicción social se suma Colosio, y Colosio dice, tenemos que modernizar el país. Ya no podemos estar en un país dividido, no podemos estar en un país que no es democrático, que no es auténtico, que no reconoce las organizaciones propias del pueblo. Y en esa situación lo asesinan en medio de la campaña. Lo asesinan por sus posiciones progresistas, aunque la izquierda mexicana las está llamando vendepatria. Y lo asesinan también por sus posiciones progresistas, revolucionarias de apoyo de lucha contra la pobreza. Entonces, al final Colosio tiene a la derecha en contra y a la izquierda en contra, estando en la posición más correcta que un político pudo haber tenido en ese momento. Y lo asesinan precisamente porque de repente se vuelve gigantescamente popular. Exacto. Vamos a ir un corte, Fausto. Regresamos esta vez a tiempo y regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, después de la información de la conferencia de prensa y de las noticias de media que se dan al medio programa, y estábamos en la hermosa figura, porque en realidad fue un gran líder y una hermosa figura intelectual, pragmático, con liderazgo y con la fuerza para llevar adelante el cambio que México necesitaba. Hay un lindo documental, un buen documental en Netflix sobre Colosio. Lo recomendamos porque realmente México perdió ahí, digamos, salió de la ruta correcta y entró en problemas muy serios, ¿verdad? Efectivamente, durante el gobierno de Salinas de Gortari, porque para mí el gobierno de Salinas de Gortari es el punto de inflexión del desorden mexicano. Es el periodo en que la institucionalización sale con toda la pus podrida que tenía por dentro. Si ocurre otro fenómeno totalmente mexicano, yo le diría de nuevo de realismo mágico. En el gobierno de Salinas de Gortari se produce una de las guerrillas más interesantes, yo diría hermosas de la historia. Es una guerrilla simbólica. Sus rifles son de madera. Crea un enorme movimiento en Chiapas, que es una de las provincias más atrasadas de México, y desarrolla una popularidad extraordinaria. El que se llamó comandante Marcos, nadie sabía quién era porque tenía tapada la cara, pero con el vocabulario que tenía, las cosas por las que abogaba, la forma pacífica que tenía ese movimiento, lo hicieron popular internacionalmente, le dieron una gran figura. Y es en ese periodo que Salinas de Gortari manda a apaciguar, no a reprimir militarmente, porque el primer intento de represión militar fue una masacre muy repudiada por todo el mundo, mandan a negociar con él. Pero Marcos no está para negociar, Marcos está como un instrumento simbólico de reivindicación. Lo suyo es su mensaje, la importancia del... La voz de Chiapas, la voz de los mayores desposeídos, los más grandes desposeídos de México, y además cultura maya, ¿verdad? En mucho. Y eso también hace que se pueda dar un personaje como Marcos, ¿verdad? Es Efectivamente. Muy maya. Entonces, se da eso en medio de la elección presidencial. Asesinan a Colosio
nombran a otro Mm. que gana las elecciones claramente, pero todo el mundo siente que ya es una trampa, que no es legal. El movimiento social, el movimiento político, la vida misma de México exige que las siguientes elecciones sean legales y finalmente, después de ese mandato, logra ganar, El PAN, ¿cómo es se el llama? primero que llama. El PAN, se llama. Partido. Andaba siempre con un sombrero. Ah, por Dios, yo lo tuvimos aquí varias veces en Costa Rica. Este, ranchero Sí, claro. de Guadalajara, Sí, claro. este, em, que Bueno, además llega con características muy interesantes, porque uno no está esperando mucho de él como presidente, no es un intelectual, no es un gran líder, es es un, ranchero. un ranchero pragmático, pero que junta intelectuales de más alto nivel a la par de él en su gobierno en un determinado momento, ¿verdad? Y interesante, el tipo no pierde popularidad y logra que el PRI está totalmente desprestigiado, se desprestigia todavía más en ese gobierno. ¿Por qué? Porque en ese gobierno estalla el escándalo de los Salinas de Gortari, estallan las cuentas fantásticas en Suiza de miles de millones de dólares. Es encarcelado el hermano del presidente, el propio presidente sale de México y se va a dar clase a una universidad norteamericana, pero claramente la sensación del pueblo mexicano fue: nos salimos de esos ladrones. Y el PRI queda en el suelo, de forma que el siguiente presidente va a tener el enorme éxito y va a ser elegido fácilmente. Segundo gobierno en que el PRI no logra triunfar. Ese gobierno es el gobierno de Calderón. Y a ese gobierno de Calderón Perdón, tiene iba a la buscar el nombre y mentiras, me acordé en el momento que me levanté, Vicente Fox. Vicente Fox, correcto. Y su canciller fue Jorge el Castañeda, Castañeda, ¿verdad? Exactamente. sí, nuestro mutuo conocido Jorge. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que el siguiente gobierno, el gobierno de Calderón, que triunfa con bastante facilidad, es un poco contestado ese gobierno. La realidad es que me fui muy rápido de la boca cuando dije que triunfó con facilidad. No había perdido todavía fuerza Fox y lograron elegir a este hombre. Pero ya en la elección de estaba viniendo con fuerza el movimiento democratizador del López PRI. Obrador. ¿Mm? Exactamente, pero en ese momento no era tanto López Obrador, en ese momento es Cuauhtémoc. Cuauhtémoc Cárdenas. Es decir, en el propio PRI había una tendencia que había dicho que era necesario democratizar el país. Ese movimiento que surge va a ser el Partido Revolucionario. Va a ser el Partido Revolucionario, el de Cárdenas, democrático, Partido Democrático Revolucionario. Va a acentuar en la democracia del partido y en la democracia de México más que la institucionalización. El primer periodo, desde Cárdenas hasta ese momento, la institucionalización lo es todo. En este momento la institucionalización está podrida y hay que renovarla. Ese es otro factor decisivo, la entropía social, todo se descompone. Y Y además, Cárdenas, periódicamente hay que renovarlo. Lo decía de una forma brutal Jefferson, diciendo que el árbol de la libertad debe ser fecundado periódicamente con sangre de sus hijos.
O sea, básicamente que periódicamente hay que renovar las institucionalidades existentes. Ese movimiento es reprimido. Primero es Lázaro Cárdenas, a pesar de que no logra la presidencia, logra dominar en México, en el Distrito Federal, logra la administración del Distrito Federal y aquí se lanzan de nuevo a la presidencia y ya tienen una fuerza enorme. El PRI prácticamente está en tercer lugar. Entonces está el partido del gobierno, el partido del PRI renovado, está el el PRI PAN, democrático, el del gobierno. y gana el PAN. Y el gobierno del PAN, que es el No, gobierno de Calderón. antes de hablemos de Calderón, que Calderón Sí, ahí voy. comete uno de los grandes errores históricos y que ponen a México en el mayor problema. Habíamos dicho antes que México había sabido cómo manejar, puedes ponerlo entre comillas, todo lo que quieras, la relación con el narcotráfico, ¿verdad? Que aparte de corromper a la institucionalidad del partido y nunca se dio a la violencia en las relaciones de esa empresa, todo entre comillas. Pero Calderón compra la idea norteamericana de la guerra contra las drogas. Y entonces se organiza el ejército y se organiza la policía para pelear guerra contra el narcotráfico. ¿Y qué es lo que sucede? El narcotráfico entonces se defiende y se arma como un ejército. Y en este momento el ejército del narcotráfico tiene instrumentos de guerra tan fuertes o más poderosos que el ejército mexicano, ¿verdad? Y han hecho Y no solo, esa y no solo guerra en de términos, una crueldad y de una cantidad de muertos y desaparecidos espeluznante. es correcto, y no solo, Mimi, en términos de instrumentos de guerra, sino en términos de personal profesional entrenado, porque el narcotráfico tiene más dinero Que el para gobierno. pagar a los oficiales que los que tiene el ejército mexicano. Entonces, el ejército mexicano entrena a sus soldados y a sus oficiales, y una vez que son oficiales y con experiencia, el narcotráfico los compra. De forma que, e incluso algunos de esos oficiales se convierten en grandes capos del narcotráfico. Entonces, efectivamente, la decisión de eso desconoce no solo las características fundamentales del narcotráfico como una ola gigantesca, imparable, indomable, mientras exista la demanda fantástica norteamericana, no comprende eso, pero no comprende tampoco cómo las zonas que están pegadas a los Estados Unidos, que es por donde pasa, sea por las costas o sea por las fronteras, la ola de la droga, esas son zonas abandonadas, son zonas deprimidas económicamente o son zonas en las que, lógicamente, los narcotraficantes no son vistos necesariamente como los asesinos que son organizadores sociales. No eran vistos porque originalmente, antes de que se diera la guerra, el dinero que entraba para el desarrollo de esas zonas, el que hacía la escuela, el que hacía el parque, el que era el que tenía la plata en el pueblo y era el narcotraficante. Entonces, eran los señores de las comunidades, como señores feudales o como, ¿verdad?, que generaban la protección y la ganancia para esas poblaciones. Y llega la guerra, y en este momento esos pueblos quedaron en medio de la guerra, y muchos toman partido por el narcotraficante y no por el gobierno con el que no tienen ninguna relación, y del que reciben igual bala del ejército que del narco, ¿verdad? Así es. Ocurre algo parecido a lo que pasa en Afganistán. La gente de Afganistán dice, los norteamericanos están aquí y en algún momento se van a ir, el talibán va a quedar.
Y es de los míos y habla mi idioma, ¿verdad? Así es. Y Este, es un giro brutal incluso en la propia política norteamericana. Yo recuerdo en la época del 1990 que había el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicaba una revista interna y en esa revista interna el Departamento de Estado comenzó a discutir el Departamento de Estado entre el cuerpo diplomático norteamericano comenzó a discutir el tema de la legalización de la droga. Norteamérica. tiene tanto poder la droga que yo oí a los jueces de la Corte Internacional discutiendo esa legalización y diciendo uno de ellos esta frase: la droga es tan poderosa que va a comprar el aparato judicial para no permitir y legislativos para no permitir que se legalice. Se legalice. ¿Por qué? Porque Así legalizando es. se acaba el negocio y acabando Se acaba el negocio ilegal y comienza el negocio organizado, regular, como empresa. Hay que entender que la caída, el golpe más fuerte que se le dio a la mafia norteamericana fue la legalización de la venta del alcohol, de la venta de los licores. O sea, esa experiencia ya la tienen. Como si se legalizan, desaparecen. La experiencia la tenían. Si hay guerra contra la droga, vas a tener un Colombia. Si no hay guerra contra la droga, ibas a tener un México conviviendo con la droga. La cantidad de muertos, desaparecidos, torturados que hay en esa franja que controlan los señores del narco es impresionante. Es una guerra de verdad, una guerra tan dura como la del Medio Oriente, ¿verdad? Mira, nada lo ejemplifica mejor que hace unos cuantos meses capturaron al hijo del Chapo. En una casa lo capturaron. Estaba capturado y rodeado, agarrado, esposado. Y en ese mismo instante, el compadre del Chapo, Lambada, que es el verdadero gran jefe del narcotráfico en esa zona, Lambada, que nunca ha andado pretendiendo hacer nada, que anda con un carro muy modesto y que no, pero que es el gran dirigente, ese lanza la orden, deben de soltarlo. Y entonces, en la casa de cada uno de los soldados que está rodeando o capturando a el hijo del Chapo, aparecen grupos militares que dicen o sueltan al Chapo o asesino a tu familiar. Pero además de eso, aparecen los tanques, los lanzallamas, el ejército normal y pesado que rodea el pueblo y dice: los volamos a todos. O sea, policías, retírense porque si no les matamos a su familia. Pero además, si no les importa que les matemos a su familia, aquí está la suficiente fuerza militar pesada como para volarlos también. O sea, y tienen que soltarlo. Es decir, que es el peor. Y López Obrador ahí descubre, y ahora vamos a entrar al gran personaje, y entramos López rápido. Obrador descubre a lo que se está enfrentando. Exacto. No lo había entendido. Nos quedan 10 minutos. Vamos al fenómeno López Obrador y al escándalo que hay en este momento en México que puede permitir que 4 o 5 expresidentes vayan a la cárcel. Pero sobre todo, fenómeno López Obrador y lo que uno puede esperar en México. Solo 10 minutos. Correcto, tal vez nos da tiempo, aunque es un personaje tan especial. López Obrador es un tipo que surge del partido cardenista, del Partido Revolucionario Democrático. En ese partido logra administrar la Ciudad de México, excelente administración y te diría incluso liberal, una administración que disminuye las cargas sociales, que disminuye los presupuestos, que ajusta de una forma bastante correcta
y hace ver a un tipo que parecería que desde el punto de vista racional no es un populista, pero su populismo es de otra naturaleza. Su populismo está ligado a presentarse él como El Salvador. Su populismo es populismo mesiánico, que es el peor de los populismos. Es el populismo que sustituye no tiene ideas, no tiene ideas. ¿No? Si me dicen cuál es la ideología de López Obrador, yo he estado leyendo bastante y realmente es tremendamente confuso. Y es reaccionario, porque es una visión idealizada de la Revolución Mexicana y él quisiera volver a la época de Madero, a la época, ¿verdad? Ni siquiera Cárdenas. Es decir, es muy... Exactamente, él se remonta en su nostalgia a las zonas más antiguas de México, ¿verdad? Entonces, esa actitud, la primera vez que pierde las elecciones, que él las perdió con un margen tan pequeño que no se sabe si las perdió. Hubo un recuento, ordenó un recuento de votos, pero con todo y el recuento de votos él no lo aceptó y decidió gobernar desde abajo. Ahí comenzó el primer acto que demostró lo payaso que era. Se tiró a gobernar desde la plaza, no podía gobernar nada. Se tiró a boicotear Y estaba la investidura boicoteando presidencial. a México, estaba boicoteando al gobierno de México. Entonces, estaba boicoteando a su nación, a su país. Boicoteó la elección presidencial, boicoteó a México en todo lo que hacía. Y es en medio de ese gobierno que el tipo viene y se logra renovar de alguna manera, pierde popularidad él, pierde popularidad todo el mundo y el único que gana popularidad en ese periodo es el PRI, de nuevo. La gente dice, estábamos mejor con el PRI. La consigna esa que de vez en cuando salen algunas elecciones nacionales, siempre estuvimos mejor con el PRI, la gente dice, es verdad. Y logra ganar Peña Nieto. Pero Peña Nieto muestra, en vez de las mejores cosas del PRI, regresa a las peores cosas del PRI, con una tremenda indiferencia. No, y además, con poco liderazgo, muy showman, y se casa con una actriz, busca las cámaras, sin mucho contenido conceptual y sin mucho contenido programático. Lo único interesante que sí hizo y fue importante fue la revolución educativa. Pero aparte de No, eso... y no solamente eso, la apertura, los primeros meses de él fueron meses no solo de él, logró la unidad legislativa suficiente como para una inmensa apertura. Y ese primer año nos hizo creer que el gobierno de Peña Nieto iba a enrumbar de nuevo a México. Correcto. Apertura de la inversión en petróleo. O sea, ese era un tabú, como que aquí hiciéramos apertura en electricidad. O sea, una de esas cosas que quien lo diga es un reaccionario, es un quién sabe qué. Pero logró no solamente hacerlo, sino que logró unidad para hacerlo. Y esa unidad política que logró para hacerlo, no la logró siendo presidente, la logró siendo candidato. En el periodo de las elecciones, una cosa tremenda, porque en el periodo de las elecciones la gente se opone y solo habla mal del otro. En el periodo de las elecciones, mientras está en campaña electoral, al mismo tiempo sus voceros, sus asesores, etcétera, están acercándose a la oposición y llegando a un acuerdo. Incluso hizo algo interesante recién nombrado. Vino a reunirse con Centroamérica. La reunión se hizo acá en Costa Rica y la idea era retomar aquella visión de Vicente Fox de Desarrollemos Mesoamérica para lograr desarrollar el sur de México, el más pobre, Chiapas, del que hablamos,
Chiapas es parte de Mesoamérica, es parte de Centroamérica. Desarrollamos Centroamérica, evitamos la inmigración y logramos un mayor desarrollo para el sur de México. Y vino con propuestas concretas y todo su equipo de gobierno. Es Entonces, correcto, pero fíjate bien que esa era una idea del PRI original. sí. Era el plan del desarrollo de infraestructura pagado con inversión mexicana desde la época anterior a los gobiernos, desde la época de Salinas de Gortari. No, Vicente Fox fue el que más movió Vicente Fox lo desarrollo del retomó, PAM. Fue Vicente Vicente. Fox lo retomó, pero es una idea original del PRI. Perfecto. Y eso, ¿qué le pasa a este muchacho que teniendo todo en la mano, ¿verdad? De pronto se diluye y cae en la necesidad del Rolex, que es lo que digo yo, que hace que algunos líderes latinoamericanos se queden en el camino. Correcto. Y en medio de eso, vuelve a tomar fuerza y además la indiferencia brutal que tuvo ante los asesinatos, etcétera. El tipo se va. Se volvió light, se Está dedicó a fiestas, a aparecer, a imagen, a casas donadas muy importantes, ¿verdad? Pero deja de gobernar, ¿verdad? Deja por lo menos sus buenos pasos del inicio. Es correcto. Y luego, al no darle seguimiento, al no darle un seguimiento, las reformas más importantes que hizo se quedan en la letra. Y la reforma educativa, que fundamentalmente estaba ligada a introducir la evaluación del personal educativo, etcétera, sí, logra quedarse paralizada. Se hace la evaluación, pero no se le da reinstrucción y reformación al personal educativo. Y en la parte de la apertura petrolera tampoco logra impulso. Entonces gana López Obrador. Crea un partido rarísimo que se llama Morena, Movimiento de Renovación Nacional, creo que es algo así. Crea un partido y él no logra ganar arrasadoramente. Son muy pocos los intelectuales que se le oponen y cuando sube al poder los primeros grandes temas, el tipo demuestra su desconocimiento esencial de los fenómenos. Primero, dice, no vamos a hacer guerra con el narcotráfico. Si la guerra ya estaba. Sí. Con decir él no hay guerra, no deja de haber guerra. Y entonces se encuentra que la guerra sigue. Y luego, los grandes proyectos de desarrollo, como el aeropuerto, el tipo hace un plebiscito. Por plebiscito hace que no se desarrollen. Y luego llega la pandemia. Y en la pandemia su primera reacción es un escapulario. Dice, pónganse en este escapulario y no les va a dar la pandemia. En esas condiciones, cae la pandemia sobre México y México se convierte en uno de los países del mundo, sino el país del mundo con la más alta, no solamente nivel de contagio, letalidad. Que es peor. De cada 100 infectados, 12 se mueren. O sea, es una tasa monstruosa de letalidad. Y en esas condiciones, lógicamente, se precipita su popularidad. Y en estos momentos está en una popularidad bajísima con la pandemia creciendo. Pero con un fenómeno peligrosísimo que él ha iniciado y que lo lleva y que tiene todos los votos para lograrlo y lo ha estado logrando. López Obrador empieza a decir, el presidencialismo es lo que salva a México. Todo el poder para el presidente y empieza a quitarle el poder a los gobernadores, a los municipios, a los distritos y busca centralizar todo el poder en él. L'état-c'est-moi. Pero, perdón por ser yo la que cerrara, pero ya se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que retomar en el que nos queda a México el cierre de lo que está pasando en este momento y después Colombia. ¿Te parece?
Me parece muy bien porque Y, y la ahora, descentralización es exactamente uno de los triunfos mexicanos que está destruyendo. y a todos ustedes, gracias y espero que también les parezca que sigamos con esta revista sobre América Latina. Muy buenas tardes. Buenas tardes.